del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro
qué bueno tenerlos con nosotros en esta transmisión de miércoles por la noche en Ciudad de Refugio. Mi nombre es Gustavo, soy el pastor de jóvenes de Ciudad de Refugio y el día de hoy, esta noche, hemos querido traer el tema rompiendo el molde. ¿De qué se trata romper el molde? Bueno, lo que pasa es que puede ser que como cristiano te veas en medio de situaciones en las que lo que se espera sea, o lo que se estila más bien, lo que se hace habitualmente en esa situación, vaya por un camino, pero tú sientas de parte de Dios que hay que ir por uno completamente diferente, que hay que ir contracorriente. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, quizás la sociedad tiene como normal o como una nueva normalidad el aceptar cierto tipo de cosas que no van acorde a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas, puede ser que mucha gente piense acerca de la inmoralidad sexual o el uso de drogas o muchísimas cosas, pero la realidad es que este tipo de ejemplos los encontramos en la Biblia desde hace mucho tiempo, e incluso con cosas que hoy podrían parecer no más que normales, comunes, y como algo que recién se empieza a descubrir ahora, y que normalmente a los hijos de Dios o a la iglesia se le atribuyó todo lo contrario. Y quiero hablar precisamente acerca de darle valor y su lugar, por ejemplo, a las mujeres. Quiero leerte un pequeño pasaje que está en Números. Esto es cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto, todavía no llegaba a la tierra prometida, y estaban haciendo la repartición. Estaban a punto de llegar e iban a hacer la repartición. Y bueno, Números 27 habla que las hijas que pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, eran hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. 5 mujeres, Mahla, Noá, Jolgá, Milcá y Tirzá. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés, el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor, sino que murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Quizás hoy te parece completamente normal el que una mujer herede con los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro hombre, pero en esta época, vámonos hace muchísimos años atrás, no era nada común. La propia sociedad machista de la época no tomaba o no le daba su lugar a las mujeres. Y como ves en el reclamo, las hijas decían: o sea, porque nuestro papá no tuvo un hijo, se va a perder todo y se va a ir por otro lado, o no le va a tocar tierra, no le va a tocar nada, cuando eso no es justo. Y siempre se ha dicho a veces como que no, es que la iglesia es súper machista y todo lo demás. Pero miren lo que responde el Señor. Versículo 5 del capítulo 27. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas y el Señor le respondió: lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Y me parece súper interesante porque, como les digo, quizás eso hoy por hoy es algo súper normal, que una mujer tenga ese tipo de lugar, pero en esa época no. Y aun cuando lo común en ese momento hubiera sido el no darles nada, el decirle: lo siento, tú como mujer no tienes heredad, Moisés le presenta el caso al Señor. El Señor le dice: sí, tienen toda la razón del mundo, dales. Y de hecho ahí, a partir de eso, el Señor dice: si una cabeza de hogar muere sin dejar hijos varones, pues le toca a las mujeres, a las hijas, y si no, a los hermanos, y así se va, como que toca
los diferentes niveles de sucesión, pero se instaura que tienen razón y que debe ser a las mujeres, a las hijas en primer lugar, si es que no hay hijos varones. Sí, me puedes decir, pero igual eso es machista, porque primero está el hijo varón y todo lo demás. Hay que entender bien el contexto. Pero más allá, yo no me quiero enfocar solamente en el tema de la herencia, sino en el hecho de que en ese momento lo más natural para el contexto hubiera sido, lo siento, no se puede. Pero el Señor tenía planes diferentes. Había que romper ese molde. Y luego, si vamos a otro pasaje en la Biblia, como, un segundo, está en Lucas 7, habla acerca de que Jesús estaba en la casa de uno de los fariseos y una mujer, dice la palabra, de mala vida, se le acerca y empieza a llorar en los pies de Jesús y derrama un aceite muy caro en sus pies y los seca con sus cabellos. La sociedad de la época consideraba que una mujer presentase su cabello en público era algo inmoral. Y otra cosa, se le criticaba a Jesús porque si él era profeta, él sabría que la mujer que lo estaba tocando era, se presume, una prostituta. Y que ese tipo de contacto era completamente impuro. Impuro para un hombre de Dios. Entonces, la gente acostumbrada a una forma de hacer y de pensar, lo primero que hizo fue juzgar a Jesús por dejarse tocar, pero Jesús estaba viendo a través del amor y él también rompió el molde ahí y dijo, ¿sabes qué? Es que el que siente que se le ha perdonado más, ama más, como que le fue lanzando el tema al fariseo, que si no me equivoco era Simón, el nombre es Simón, y le dice, el que se le perdona menos, ama menos, y el que se le perdona más, ama más. Pero le estaba lanzando como que una indirecta a decirle, tú sientes que no hay nada que perdonarte o tienes muy pocas faltas, las cuales deben ser perdonadas, y por eso como que no te sientes tan agradecido. Pero esta mujer que realmente tiene mucho pecado encima y está consciente de ello, al sentir que se le ha perdonado y que tiene la oportunidad de presentarse delante del Hijo de Dios, entonces, claro, ella aprovecha su oportunidad. Y ahí viene el tema de cuando estamos frente a alguien necesitado, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos en medio de, frente a alguien que ha sido golpeado por una situación, por un error, nos sumamos a esa mayor estatura moral de aquellos de quienes no se conoce nuestro pecado y nos ponemos a juzgar, o nos ponemos en los pies de la otra persona y decimos, ¿sabes qué? No hagamos leña del árbol caído, sino más bien ayudemos a la gente a levantarse. Porque hoy está muy de moda el que si a alguien se le encuentra algo, entonces hay que darle con todo, porque si yo no le doy con todo, si yo no pongo en mis redes sociales, si no me burlo de la situación, si no critico a toda costa lo malo que hace la gente y que se le descubre, entonces es porque yo también estoy haciendo lo mismo, cuando en realidad lo que tenemos que entender es que todos tenemos algo que está mal frente a los ojos del Señor, que todos cometemos errores, que todos tenemos un pasado, que todos tenemos pecados con los cuales cargamos, y hay que romper un poquito ese tema de ser los primeros en la línea de batalla para criticar y más bien ser la primera línea de defensa, y que nosotros como hijos de Dios mostremos una iglesia que restaura y que cuida a las personas. Ser una iglesia que se pone en la primera línea y decir, ok, ¿sabes qué? Sí, comete un error, vamos a ayudarle. No nos enfoquemos solamente en, sí, se equivocó y está mal y te va a hacer el infierno por eso, porque eso que estás haciendo es pecado. No, sino más bien, ¿sabes qué? ¿Entiendes que está mal? Sí, sí entiendo que está mal. Listo, ¿qué podemos hacer para cambiarlo, para recuperarte, para que ya no vuelva a suceder? Entender a las personas desde su esencia, y cómo muchas veces la falta de una relación íntima con Jesús es la que termina siendo la puerta
ancha por la cual la gente pasa al mundo del pecado. No quiero justificar a la gente por si acaso, solo quiero que entendamos que como hijos de Dios tenemos que romper ese molde y darle su lugar a la gente, a los más necesitados, ponernos en medio de esta batalla social y cuidar de aquellos que lo necesitan. 1, 2, si tenemos una voz, pelear por aquellos que no la tienen. Y 3, si vemos a alguien que se equivoca, pues entonces no atacarlo, sino más bien ayudarlo a levantarse y a restaurarse. Porque aquella persona a la que más se le perdona, ama más. La palabra amor tiene un contexto de agradecimiento en este pasaje. Entonces, quizás no te acuerdas, pero a ti también se te perdonó mucho. A ti también alguien tuvo que haberte defendido alguna vez, o hubieras querido que te defiendan. No te enfoques en los errores de los demás. No te enfoques en tu posición de privilegio de hoy. No te enfoques en las cosas que ya se han conseguido, sino en las que hay que conseguir todavía. Y que como hijos de Dios debemos ser el baluarte que ayude a la sociedad a ser mejor. No desde una estatura moral superior, no desde una postura en la cual nos sentimos en la capacidad de juzgar a los demás y de andar señalando errores, sino en una postura como la que nos enseñó Jesús, de cuidar, de amar y de restaurar, de ponernos a servir para procurar un mundo mejor. Esa es la iglesia que el mundo tiene que conocer. Ese es el Jesús que el mundo tiene que conocer. Una iglesia que rompe moldes, que rompe cosas caducas en la sociedad, que rompe estereotipos, que rompe ideas preconcebidas y más bien funciona a través del amor y del perdón. Yo no te digo que vayas por la vida siendo alcahuete de los errores de los demás. Te pido que vayas por la vida como nos pide Jesús, amando y corrigiendo en privado, amando y ayudando a que la gente se restaure, invitando a las personas a una relación íntima con Él, una relación profunda en la que no somos señalados, sino que somos perdonados. Una relación en la que Jesús sí nos dice, ve y no peques más, porque Jesús siempre decía después de esto, después de decir, tus pecados te son perdonados, le decía a la gente, anda y no peques más. Porque no era simplemente una cadena sin fin de pecado, perdón, pecado, perdón, pecado, perdón, sino pecado, encuentro especial con Jesús, soy perdonado y empiezo a vivir una nueva vida en la que si bien voy a cometer errores, quiero enfocarme en cada vez cometerlos menos. Y de preferencia, ya no cometer los mismos de antes. Porque de eso ya aprendí. Pero para eso necesitamos un testimonio. Necesitamos que nosotros como iglesia empecemos a dar testimonio de ese perdón, de esa capacidad restauradora, de ese nuevo propósito en Cristo. Tenemos que romper lo que ya está estipulado. Como aprendimos el mes pasado con estas realidades disruptivas con el pastor Israel. De igual manera, nosotros no solo nos quedemos en, sí estuvo chévere esa temporada. Me voy a enfocar en hacerlo una realidad en mi vida y voy a empezar a romper moldes, estereotipos. Voy a ser una persona de amor, de perdón, de restauración. No me voy a sumar a la hora de criticar y de señalar, porque para eso ya hay mucha gente apuntada. Pero la fila para ser de aquellos que curan las heridas de los demás, que servimos de enfermeros y que la medicina es Cristo, para esa fila lastimosamente en realidad no existe, no hay gente poniéndose a la fila para ayudar a los demás. Seamos una iglesia que restaura. Quería dejarte eso, rompe el molde, ayuda a los más necesitados, habla por aquellos que no tienen voz y no señales, sino que más bien ayuda a restaurar y a perdonar y a amar. Eso, mis hermanos, tenía para dejarles el día de hoy una reflexión súper cortita, pero que espero que empiece a hacerse una realidad en nuestra vida. Antes de cerrar, quiero recordarte que tenemos nuestras reuniones sábados y domingos a las 11 de la mañana, presenciales, dependiendo del día que te quede mejor. Solo podemos tener a 40 personas dentro del templo. Si no alcanzas
espacio o si no puedes ir presencialmente porque estás dentro de algún grupo vulnerable, no te preocupes, vamos a hacer la transmisión en vivo el domingo a las 10 de la mañana. Y de igual manera, recordarles que para ir a la reunión presencial hay que estar unos minutos antes porque hay que seguir todo un protocolo para el ingreso, hay que ir con mascarilla y bueno, el tema de que te van a rociar para sanitizar la ropa, las manos, el calzado, etc. Entonces, para evitar aglomeración de personas hay que llegar un poquito antes y una vez acabado el culto tenemos que irnos enseguida a la casa. Que Dios te bendiga muchísimo. Te vamos a dejar aquí nuestras redes para que estés al tanto de todo el contenido que subimos, que te puedas suscribir y que lo puedas compartir con más personas que estoy seguro que le va a servir de bendición. Nos vemos.